especializada para poder fabricar el producto. Ahora bien, otra razón en el siguiente slide es cuando los proveedores no cumplen los requisitos de calidad y funcionamiento. Esto normalmente sucede cuando, digamos, una materia prima o un producto es bastante difícil de conseguir porque a lo mejor hay un monopolio y el único proveedor no me cumple yo con los requisitos de entrega, de calidad, de funcionamiento. Esa sería una de las razones. También cuando pueden ahorrarse los costos de transporte reuniendo materiales locales para hacer el producto en vez de mandarlo a hacer en una planta distante, ¿verdad? También dice acá cuando hay filtraciones en la investigación y la compañía desea conservar los secretos industriales relativos al producto, a los materiales del que se compone y al proceso implicado. Eso se da más que todo en las compañías donde utilizan fórmulas y es bastante delicado esa parte de las patentes, que no cualquiera viene y lo produce, ¿verdad? Y hay bastantes situaciones de que hay infiltraciones de las patentes o de las recetas, ¿verdad? En este caso es mucho mejor fabricar un producto en vez de hacerlo. En vez de comprarlo, perdón. Ahora bien, ¿cuáles son algunas razones para comprar un producto en lugar de fabricarlo? Vamos a ver la contraparte, cuáles son las situaciones que se cumplen. Uno es cuando las necesidades financieras son tan grandes que la compañía no esté en posición de hacer la inversión. Si fabricar un bien implica adquirir equipo, adquirir instalaciones más grandes, invertir en materia prima, invertir en permisos, en contratos, etcétera, etcétera, y es una inversión financiera bastante grande, la empresa no está en la posibilidad de poder llevar a cabo esa inversión, pues obviamente es mejor seguir dependiendo de un proveedor, ¿verdad? Número 2, cuando la demanda es bastante fluctuante para el producto y se crean problemas en la producción, ¿verdad? Digamos, no es un producto que se demanda todo el tiempo. Entonces, cuando hay meses que se producen más, que se producen menos y hay bastante variabilidad, pues ese costo en que se va a incurrir no es recomendable que la empresa lo absorba si no está preparada financieramente para poderlo hacer. También cuando son una cantidad pequeña los artículos que se necesiten, ¿verdad? Que no sean en grandes cantidades. Cuando otras compañías mantienen secretos industriales o patentes sobre el producto requerido y sea imposible duplicarlo, ¿verdad? No nos vamos a meter en problemas en querer copiar una fórmula o una patente cuando es propiedad privada o exclusiva, ¿verdad? En ese caso sí definitivamente se tiene que comprar. Y también cuando es alta la proporción de desechos y se deteriora fácilmente el producto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los productos que son perecederos, que necesiten cierto nivel de ciertas condiciones de almacenamiento, de refrigeración, ciertas temperaturas, porque entonces se va a echar a perder y requiere un gran cuidado y obviamente almacenarlo requiere una gran inversión. En esos casos, pues es preferible comprar un producto en vez de fabricarlo. Ahora bien, aquí vamos a tocar un punto que es un tema bastante hablado o bastante popular que hay hoy en día. Es que las decisiones MAKE llevan a la integración vertical. Y las decisiones BUY implican la creación de alianzas estratégicas. ¿Todos entendemos a qué se refiere la integración vertical? Sí, máster. ¿Alguien me puede explicar qué entiende por integración vertical? Solo para asegurarme que tienen claro el concepto. Voluntario, lástima que no los puedo señalar. Sí, máster. Ajá. Dígame qué entiende por integración vertical. Quiero estar segura que lo comprende. La integración vertical es cuando la empresa maneja la cadena de suministros y la cadena de distribución. Es correcto, ¿verdad? Está bien entendido el concepto. Obviamente, esto implica una decisión
decisión make o fabricar, ¿verdad? Por el contrario, cuando yo decido comprar, yo no me voy a integrar verticalmente, sino que voy a crear alianzas estratégicas. Nótese que aquí estamos hablando de un término que no se trata una decisión buy o de comprar, no es solamente venir, cotizar y ver qué proveedor me lo puede dar y ver el mejor precio que yo le pueda conseguir. O sea, si estamos hablando de una alianza, quiere decir de que es una relación a largo plazo, la que yo voy a buscar establecer para poder asegurarme de que mi suministro no sea interrumpido. Ahora vamos a ver en el siguiente slide, en la página 152, cuáles son las fuerzas que intervienen en el sector industrial. En una compañía tenemos por un lado los proveedores, tenemos los compradores, tenemos los competidores, tenemos la rivalidad de las empresas y tenemos los productos sustitutos o la amenaza. Entonces, esto es más que todo la parte de las 5 fuerzas de Porter, que están en el siguiente slide, ¿verdad? Que es bien importante analizar esas 5 fuerzas de Porter antes de tomar una decisión make or buy. Estamos hablando en el caso de la primera fuerza, que es el poder de negociación de los proveedores o vendedores. O sea, ¿cómo es la tipología del mercado? O sea, ¿están los proveedores bien organizados? ¿Tienen algún gremio, lo mejor al que pertenezcan? ¿Tienen recursos fuertes? ¿Son empresas grandes que se comen a las pequeñas? ¿Son empresas que tienen un fuerte poder de negociación y se imponen sus condiciones en el precio, en el tamaño? Incluso es de analizar si los proveedores, al unirse, pueden influir o ellos pueden adquirir las materias primas más baratas que si un proveedor X que no esté dentro del gremio lo quisiera adquirir. Esa es una de las condiciones que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Tenemos ahí el ejemplo de las empresas extractoras de petróleo, que es un sector bastante rentable porque ellos tienen mucho poder de negociación con sus clientes, ¿verdad? Las empresas farmacéuticas, cuando tienen la patente de algún medicamento, tienen un poder de negociación muy alto. Las textileras, por ejemplo, que venden la hilaza en El Salvador, o las empresas que son únicos proveedores de materias primas en sus países o regiones. En este caso, el balance de poder está del lado del proveedor. La siguiente fuerza que tenemos que analizar es el poder de negociación de los compradores o clientes. ¿Soy yo una empresa aislada que va a comprar o estoy organizada dentro de algún gremio? Normalmente, un mercado no es atractivo cuando los clientes están bien organizados, ¿verdad? Cuando hay productos que tienen sustitutos y que sean de bajos costos para el cliente. Entonces, cuando los compradores están bien organizados, obviamente van a ser mucho más exigentes. Van a exigir reducción de precios, van a pedir una mejor calidad, un mejor servicio, y esto va a afectar directamente las utilidades de las empresas. Claro ejemplo de eso está en el caso de Honda, Toyota, Nissan, que ellos consolidaron sus volúmenes de acero para bajar los precios de sus proveedores. Imagínense qué interesante este caso. Las 3 empresas se unieron y dijeron, ok, nosotros necesitamos acero para poder producir, pero si cada empresa compra sus toneladas de acero de forma separada, el precio iba a ser mucho más alto. Y el proveedor no iba a querer necesariamente bajarles el precio porque tenían un consumo limitado. Pero ellos se asociaron, ellos decidieron hacer una alianza, decir, ok, entre las 3 empresas vamos a hacer un solo pedido. Y con ese volumen de pedido que nosotros vamos a hacer, vamos a aliarnos vamos a presionar para que nos bajen el precio, ¿verdad? Y para que nos mejoren las condiciones. Entonces, esta es una manera bastante inteligente en la cual los compradores se asocian para poder exigir reducción en los precios. La otra fuerza de poder que debemos analizar es la amenaza de nuevos competidores. Es un mercado atractivo donde nuevos competidores tienen pocas barreras para poder entrar, o es un mercado difícil
que necesiten muchos permisos, donde existen muchas multas por incumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de barreras hay en esa tipología de mercado? Es una situación que también vale la pena analizar a la hora de tomar una decisión make or buy. Ahí se hacía la pregunta, ¿podría entrar El Salvador en una nueva cadena de supermercados? O sea, los supermercados que están ahorita, que son pocos, realmente las cadenas, ¿qué tipo de barreras forman esos competidores para que nuevas empresas quieran entrar a competir? Entonces, esa es otra de las amenazas, ¿verdad? La otra es la rivalidad entre los competidores, que normalmente son empresas establecidas. Dice acá que para una organización va a ser más difícil competir en un mercado donde los competidores están bien posicionados. O sea, hay guerra de precios, hay campañas publicitarias agresivas, hay promociones súper atractivas y esto hace, la rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector, porque cuando hay menos competencia, normalmente va a ser más rentable. Cuando hay más competencia, va a ser mucho menor los márgenes de utilidad de las compañías. Y por último tenemos la amenaza de los productos sustitutos, que realmente un mercado no es atractivo cuando existen muchos productos sustitutos reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un producto sustituto siempre va a tener un precio mucho más bajo y va a ser un plan B que el comprador va a tener muchas opciones y cada vez que no le parezca el precio que yo le estoy dando o el servicio que le doy, fácilmente me va a poder cambiar. Fácilmente va a romper la relación conmigo, ¿verdad? Vemos ahí en el slide número 159 cuáles son las características de un mercado en el que intervienen esas fuerzas de poder. Dice acá que cuando hay rivalidad entre competidores, obviamente los precios son competitivos porque los compradores tienen muchas opciones para poder comprar. Y esto implica que los competidores quieren ser los primeros en innovarse y hay una mucha mejor calidad, ¿verdad? En un mercado donde hay amenaza de nuevos competidores, quiere decir de que existen pocas barreras para que puedan entrar esas nuevas empresas. Hay falta de ventajas competitivas y se calculan pues buenas utilidades. Cuando hay amenaza de productos sustitutos, quiere decir de que hay fácil acceso a un buen precio cuando los sustitutos son comparables o son mejores. Cuando son los proveedores los que tienen el poder, normalmente los bienes son únicos, o sea, no existen muchos productos sustitutos, hay pocos proveedores, o sea, estamos hablando de que hay un oligopolio o un monopolio y los proveedores son mucho más grandes que los clientes. Y por el contrario, cuando tienen el poder los compradores es porque los bienes son estándares, ¿verdad? No hay mucha diferencia entre uno y otro. Hay muchos proveedores y el comprador es mucho más grande que el proveedor. ¿Se entiende esta parte, compañeros? ¿Se entiende este análisis que hay que hacer a la hora de tomar esta decisión? Sí, maestra. Sí, maestra. Vamos a ver este slide que es el 160. Vamos a conocer los tipos de integración vertical. Dice acá que puede ser dos tipos. La integración vertical total, que quiere decir de que la empresa va a integrar todas sus operaciones de abastecimiento, manufactura, ventas y distribución. Es una integración vertical completa. Y existe también la integración vertical piramidal o parcial, que la empresa decide integrar solamente una parte de sus operaciones de abastecimiento. No es todo, ¿verdad? Obviamente ellos segmentan o sectorizan cuáles son los productos que sí van a representar una importancia económica y en los que vale la pena invertirse para poder crear un esquema de integración vertical, y hay otros productos que a lo mejor no vale la pena, ¿verdad? Una inversión tan alta, y por eso decimos la integración piramidal puede ser de tres tipos. Tenemos la integración vertical hacia atrás.
¿Qué significa eso? Significa de que la compañía crea subsidiarias y estas producen algunos de los materiales utilizados en la fabricación de sus productos. Un ejemplo de eso, por ejemplo, son las compañías de automóviles, que ellos pueden poseer una empresa de neumáticos, pueden poseer empresa de metal, empresa de vidrio, y ellos controlan esas subsidiarias. Y a través de esto, ellos crean un suministro estable de materiales para asegurar una calidad constante en el producto final. ¿Entienden este concepto de la integración vertical hacia atrás? Sí, maestra. Ok. Entonces, recapitulando, vengo yo y digo, ok, ¿cuáles son los suministros que yo necesito para mi proceso de producción? Entonces yo los voy a fabricar, ¿verdad? Lo que me va a dar a mí mis insumos de producción viene y a través de las subsidiarias ellos tienen el control para poder suministrarse. Luego tenemos la integración vertical hacia adelante. Dice acá que la empresa establece subsidiarias o compañías que venden los productos o los distribuyen, tanto para los consumidores como para su propio consumo, ¿verdad? El típico caso de la industria farmacéutica, ¿verdad? Que los laboratorios tienen su propia cadena de farmacias. Entonces, ellos no contratan distribuidores de otras compañías, sino que ellos mismos tienen el control de su distribución. Luego está la integración vertical compensada. Dice acá que la empresa establece subsidiarias que le suministran materias primas y materiales a la vez que le distribuyen los productos fabricados. O sea que cumplen las dos funciones, tanto en la parte del suministro como en la parte de producción. Quiere decir de que ellos tienen el control desde el inicio hasta el final. Aquí podemos ver en el slide de la página 164 un esquema bastante sencillo de una integración vertical. Tenemos por un lado la logística de entrada, que son los materiales, el proveedor. Tenemos la producción, que es una firma central o una compañía central. Y tenemos la logística de salida, donde está el distribuidor junto con el cliente. Entonces, en este caso, el proveedor y el distribuidor son compañías subsidiarias, ¿verdad? Ese es como un esquema bastante sencillo para poder ejemplificar esa parte. Ahora bien, ¿por qué una empresa se querría integrar verticalmente? Pues cuando tienen ellos el control de su producción, ellos pueden alcanzar una mayor eficiencia en el proceso productivo. Ellos también pueden aprovechar la experiencia, ya el know-how de su gente, y tienen el incentivo de que ellos aseguran su propio suministro. Ellos garantizan de que van a dar preferencia al suministro de las materias primas para su proceso productivo y obviamente tienen el incentivo de aumentar las ganancias a través de un monopolio. Ahora bien, veamos la parte de la integración horizontal. Ya vimos lo que es la integración vertical. Ahora, ¿qué es la integración horizontal? Dice acá que es una estrategia que se utiliza para buscar vender un tipo de producto en numerosos mercados. Quiere decir de que yo voy a buscar alcanzar una cobertura de mercado creando una multitud de empresas subsidiarias y cada una comercializa el producto para un segmento de mercado o para un área diferente. Se menciona aquí el ejemplo de Gap, de que ellos tienen varios mercados, que tienen Banana Republic, donde es ropa de alto costo para un segmento de alto poder adquisitivo. Gap, que utiliza, digamos, con precios ni muy ni tan. Y Old Navy, que distribuye prendas baratas. ¿Se entiende esta parte de la integración horizontal? Sí, maestro, se entiende. maestra. Ok, ¿alguien conoce o sabe de algún ejemplo de una empresa aquí en El Salvador que maneje la integración horizontal?
¿Y cuál es todas pertenecen a una misma compañía, ¿verdad? Y todas tienen segmentos de mercado diferentes, es correcto. También en el caso, por ejemplo, de Pollo Campero, Telepizza y el famoso Don Pollo, ¿verdad? Aquí en este caso es bien interesante porque es exactamente el mismo producto. Usted se come una pierna del Don Pollo con una del Pollo Campero y es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? El mercado, totalmente diferente. Que usted a un restaurante del Pollo Campero va a haber aire acondicionado, van a haber meseros, le van a tomar la orden, ¿verdad? Es un lugar que tiene juegos, bastante agradable, lugares estratégicos. Y en el Don Pollo, todo se lo dan en vasos y cubiertos desechables. Ni siquiera tienen área para poder comer, solo tienen un par de mesitas y de ahí todo es para llevar, ¿verdad? Y es exactamente la misma comida. Es distinto mercado, es distinto segmento, pero es una estrategia bastante inteligente porque quieren acaparar los dos tipos de mercado con su producto, ¿verdad? Entonces, vemos en el siguiente slide, en el 167, una gráfica de cómo funciona la integración horizontal, que tenemos la logística de entrada, quiere decir que otras empresas, unas empresas externas, me dan el suministro de mis insumos de negocio. Tengo la empresa principal y a través de la logística de salida, tengo relación de negocios o muchos vínculos que me ayuden a la parte de la distribución y con la venta del producto para el consumo final. ¿Cuáles son los beneficios de la integración vertical? Vamos por el slide 168. Uno de los beneficios es de que se produce una mejor economía o rentabilidad porque elimino la ganancia del proveedor en los precios de adquisición. O sea, el proveedor me va a vender a mí muchísimo más caro que el que yo lo haga. Entonces, me es más rentable quedarme yo con ese porcentaje de ganancia a que se quede con eso mi proveedor. Elimino la barrera de la negociación, que el proveedor me quiere decir que me va a aumentar el precio o que me va a cambiar las condiciones de entrega. Esa parte queda neutralizada. Yo controlo la calidad de los insumos, los productos, el nivel de servicio. Se aumenta se aumenta el nivel de utilidad y aseguro mi suministro en tiempos de escasez, ¿verdad? Esa es los beneficios de la integración vertical. Obviamente, como yo les mencionaba, para tomar esa decisión tiene que ser una empresa bastante robusta y con mucha capacidad económica y financiera, y tiene que haber un estudio de rentabilidad y de factibilidad previamente, antes de meterse en este modelo de negocio. ¿Se entiende hasta la fecha esa parte de la integración vertical y la integración horizontal? Sí, maestra. Sí, maestra, la entendemos. Gracias. Ok. Bueno, este tema de las decisiones make or buy es bastante corto, ¿verdad? No me voy a detener mucho. El siguiente tema que está dentro de esa unidad es el de los operadores logísticos. ¿Por qué tocó este tema? Porque un operador logístico siempre, o sea, por naturaleza es una empresa que diseña los procesos, ya sea en una o varias fases en la cadena de abastecimiento. O sea que un operador logístico da sus servicios en cualquiera de las áreas del suministro que una empresa necesita y ellos se encargan de organizar, gestionar y controlar esas operaciones. Un operador logístico es una de las decisiones buy o de compra que tienen las empresas también. Creo que hay uno de sus compañeros que trabaja en una empresa de almacenamiento, ¿verdad? Que creo que manejan naves industriales y centro de distribución. Entonces, ese es un... ¿Perdón? Ok. Ese es un ejemplo. La empresa de él es un ejemplo de un operador logístico. Vamos en el slide 171.
cuáles son algunos servicios que ofrecen los operadores logísticos. Ellos hacen servicios de distribución, de almacenamiento, de transporte, trámites aduanales, empacado, control de inventarios, reaprovisionamiento, toma y procesamiento de pedidos, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes conozcan porque cuando la empresa obviamente no está en la capacidad de integrarse verticalmente en todos sus procesos, pero tiene una fuerte necesidad de apoyo en la parte del aprovisionamiento o la distribución, los operadores logísticos cumplen una función bastante importante en este proceso. Ahora bien, los operadores logísticos tienen una clasificación de acuerdo a los servicios logísticos que ofrecen. Tenemos el 1PL, el 2PL, 3, 4 y 5PL. Vamos a ver cuál es la definición, es que es bastante sencilla, ¿verdad? Y por deducción. Los 1PL, que es el First Party Logistic, que es subcontratado por el transporte, ¿verdad? Más que todo son las empresas que se encargan de los contenedores, de los trailers, de los camiones. Digamos, algún supermercado o una fábrica necesita llevar el producto hacia el lugar de consumo final o transportar las materias primas de un lugar a otro, entonces contrata un First Party Logistic porque ellos se encargan, son empresas dedicadas al transporte, ¿verdad? Es una subcontratación. Los 2PL o Second Party Logistic, ellos se encargan del transporte y del almacenamiento, ¿verdad? Entonces viene, yo le encargo que yo necesito que me lleve estas toneladas, ¿verdad? De un producto, de un cereal, pero necesito que me las almacene por 2 semanas y que luego me las distribuya de esta forma en los diferentes departamentos de San Salvador. Entonces ya ellos se encargan de almacenarlo en condiciones requeridas y luego transportarlo. Existen los Third Party Logistic o los 3PL, que ellos ya hacen un enfoque más completo, que ya implica también la parte de la gestión de la demanda, el transporte, el almacenamiento. Ya estamos hablando de centros de distribución mucho más especializados, órdenes por pedido, etcétera. Luego están los 4PL o Fourth Party Logistic, que ellos ya se encargan directamente de la cadena global y ellos atienden al cliente del cliente y al proveedor de su cliente. Quiere decir de que ellos se encargan de llevar el suministro, de transportar, de almacenar y de distribuir en toda la cadena de la empresa, ¿verdad? Y el 5PL dice acá que es un integrador de la cadena de abasto que incluye también la parte del negocio electrónico, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, estos operadores logísticos son subcontrataciones a las cuales las empresas tienen la opción de poder acceder en el caso de que no sea rentable para ellos integrarse verticalmente. Aquí está en la siguiente slide de la página 174 un ejemplo, digamos un esquema gráfico para que lo podamos entender bien, ¿verdad? Que vemos la pirámide y vemos en la parte más básica cuando es un operador 1PL, que es únicamente un servicio, 2 servicios, 3 servicios y así va su complejidad. Aquí en El Salvador, hasta donde yo tengo entendido, manejamos hasta el 3PL, ¿verdad? Yo la verdad es que no he conocido un operador que tenga la capacidad de un 4PL o en el 5PL, ¿verdad? Pero hay otros países muy industrializados, como en el caso de Estados Unidos, de Panamá o de Europa, donde sí los 4PL y los 5PL sí son bastante ocupados. En el slide 175 podemos ver más o menos una visión de la cadena de abastecimiento para poder entender en qué situaciones nos puede ayudar un 3PL, un 4PL o qué nivel de subcontratación necesitamos, ¿verdad? Por un lado podemos ver cuando existen los proveedores
cuando existen las industrias, los distribuidores, los clientes, cómo es el flujo de información. O sea, son empresas que están conectadas y que comparten información entre sí, cómo es el flujo de productos entre ellas, ¿verdad? Entonces, entender esta parte también nos da una pauta para saber qué tipo de operadores logísticos podemos requerir. Vamos a ir a la slide 177, donde es otro esquema gráfico de los servicios que las empresas normalmente tercerizan. El almacenamiento, ¿verdad? Una empresa, por ejemplo, una empresa, microempresa, una empresa pequeña, no va a querer invertir a lo mejor en naves industriales o no va a poder invertir en cuartos refrigerados, ¿verdad? Entonces vienen ellos y subcontratan empresas almacenadoras. También necesitan quien le consolide las recepciones o los pedidos, quien les haga la logística reversa. ¿Alguien sabe qué es la logística reversa? O logística inversa. ¿Alguien sabe ese término? La logística inversa es cuando, digamos, la logística normal es cuando la empresa lleva el producto al cliente. La logística reversa es cuando ese producto regresa nuevamente a la empresa a través de desechos, a través de reciclaje, ¿verdad? Y de esa forma el producto devuelto vuelve a ser nuevamente parte del proceso productivo. Un ejemplo de logística inversa puede ser, por ejemplo, en el caso de las empresas distribuidoras, por ejemplo, de líquido de Coca-Cola o de Agua Cristal o de Alpina, que ellos venden el líquido, pero necesitan el envase retornable o el bote retornable. Entonces, ahí el cliente lo devuelve y esa botella vuelve a ser parte nuevamente del proceso productivo. O en el caso de las empresas que manejan desechos, ¿verdad? O solicitan los desperdicios para volverse nuevamente reciclaje, ¿verdad? Y volverlos a hacerlos parte de su proceso productivo. Ese es uno de los servicios que se tercerizan, las empresas que se dedican a recoger ese tipo de material o de desechos. También se suele tercerizar la parte del transporte, la distribución, las promociones o el packaging, ¿verdad? En el caso de que hay empresas que se dedican a los merchandisers, ¿verdad? O los display. También el ensamblado de los subcomponentes y gestión de inventarios, ¿verdad? Entonces, esos son más que todo algunas de los servicios de que las empresas buscan tercerizar. Y en el siguiente slide mencionamos algunos ejemplos, algunas ventajas de tener un operador logístico, ¿verdad? Y aquí que realmente dentro de las principales es que se le incrementa el valor al negocio, ¿verdad? Porque la empresa no hace una inversión sustancial en el equipo o en la plataforma que el operador logístico tiene, ¿verdad? Puede mantenerse a la vanguardia, puede mejorar sus cuellos de botella y reducir sus inventarios. ¿Entiende esa parte de los operadores logísticos? Hola. Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, ahora solo vamos a ver un último punto, que esto es solamente para cultura de ustedes, ¿verdad? Es bien poco realmente lo que les voy a explicar, pero es bueno que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Del outsourcing portuario, ¿verdad? Que eso es cuando una empresa necesita exportar y tiene que transportarlo a través de contenedores o de barcos, ¿verdad? Para poder despachar sus productos. Entonces, en este caso existen empresas que se encargan de ese tipo de transporte, ¿verdad? Como en el caso del Seaboard, de Crowley, King Ocean, que son las que normalmente se trabajan aquí en El Salvador, ¿verdad? Que ellos tienen su flota
su flota de contenedores. Ellos tienen ya sus contratos con los barcos, que manejan sus tiempos, manejan sus precios, sus volúmenes, ¿verdad? Y ellos también se encargan de dar la asesoría al cliente, ¿verdad? Sobre los términos financieros, tiempos de entrega, costos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay un poquito de historia del contenedor, los tipos de contenedores. Tenemos el de 20, el que es el estándar, es que esté de 40, de 45, ¿verdad? Dependiendo de las toneladas que se ocupen. Y este es también parte de un operador logístico, pero es portuario, ¿verdad? Entonces, solamente por cultura general es bueno que ustedes conozcan esa parte en el caso de las empresas que se dedican a exportar. Este es el último tema de la unidad 3. Como yo les dije, es un tema bastante sencillo, bien fácil de entender. Y aquí terminamos la unidad 3 y el sábado vamos a arrancar con la unidad 4, que es básicamente la última, que ya tiene que ver con la parte de la gestión de la demanda, de centros de distribución, del almacenamiento y de transporte. Lo vamos a ver un poco más a detalle. No sé si tienen alguna duda sobre este tema que hemos visto, que realmente es bien corta la clase, pues. Hola. Está claro, maestra. A mí me queda claro. Ok. Si no hay más puntos, pues hasta aquí llegamos y les vamos a dar chance para que puedan continuar avanzando con el caso que tienen que presentar mañana. Yo les voy a subir el material de la unidad 4 en más tardecito, para que también ya tengan su material descargado. La entrega del caso de mañana es hasta la medianoche, maestra. Sí, hasta la medianoche. Maestra, buenas noches. Yo tengo una consulta. Sí. Con respecto al caso, se lo vamos a enviar al correo, ¿verdad? Porque estaba revisando en la plataforma y como que estaba programado en diferente fecha. Fíjese que yo lo programé en la plataforma para que me lo terminaran de entregar el viernes, pero es más seguro que mejor me lo manden a mi correo. Ah, ok. Está bien entonces, maestra. Muchas gracias. Ok. Si no hay más dudas, pues lo dejamos acá y nos vemos en nuestra clase del viernes. Del sábado. Del sábado, Dios mío. Mañana es viernes. Ok, buenas noches, maestra. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias, master. Feliz noche, gracias.